así la prédica se llama Injertados. ¿Cómo se llama la prédica? Injertados. Esto nos habla de la naturaleza que nosotros tenemos, ¿sí? Se recuerda que el domingo pasado y varios domingos vengo recalcando esto, que somos de dos naturalezas. Desde el comienzo, por causa del pecado, estamos condenados y apartados de Dios, pero por la naturaleza de amor, por el sacrificio de Cristo, somos hechos hijos de Dios. ¿Cuántos se recuerda? Quiero que se pongan de pie los hijos de Dios que están en esta mañana. Los santos que Dios ha santificado. Levante su mano bien alta. Quien ha sido pecador, pero ahora Él nos ha limpiado con su sangre. Y aquel que nos acusaba, Cristo está para sacar toda condenación. Levante bien su mano bien en alto. Yo soy santo. Yo soy un hijo y una hija de Dios. Soy la persona que Dios está cambiando. Soy la persona que el Espíritu Santo está transformando cada día. Aleluya. Dígale a su hermano: un gusto conocer santo. Es un gusto conocerle. Gloria a Dios. Tome asiento. El Nuevo Testamento nos enseña y nos vuelve a recalcar de esta naturaleza. La palabra de Dios en Efesios 5:8 dice: en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. ¿Somos luz y somos tinieblas? Segundo de Corintios 5:17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Otra pregunta: ¿somos nuevas criaturas en parte y en parte vieja criatura? Vamos a aclararnos un poquito. Y quiero traerle un video. ¿Sí? Estuve ahí estudiando. Me gustan mucho las plantas, pero muchas técnicas de jardinería no supe, pero por causa de esta palabra me puse a investigar y he conseguido este video que quiero compartir para que podamos entender lo que la palabra de Dios nos dice y de qué naturaleza nosotros estamos hechos. ¿Sí? ¿Me van a prestar atención? A ver, los chicos de sonido, todo de multimedia, me ayudan a predicar llenos de la unción de Jesén, usar en el nombre del Señor a la 1, a las 2 y a las 3. Voy a injertar el portainjerto ligeramente por debajo del injerto original. Primero quito las hojas y las espinas del portainjerto. Hago un corte en T invertida en el portainjerto. Una T vertical también funcionará. La ventaja de una T invertida es que puede ayudar a mantener fuera el agua. Esto puede producir mejores resultados en un área lluviosa. A continuación retiro la corteza con el levantador de corteza en mi cuchillo de injerto para preparar el portainjerto para recibir la yema. El escudete se debe realizar durante una época del año en la que el árbol esté creciendo activamente, permitiendo que se retire la corteza. Hice un corte por debajo para cortar la yema. La parte posterior de la yema tiene madera conectada. No es necesario quitar la madera. Es importante evitar tocar las superficies cortadas de la yema. A menudo es posible sostener la yema por el peciolo donde estaba la hoja. Como cayó el peciolo, cojo la yema con mi cuchillo. A continuación, inserto la yema debajo de la corteza. Corto la parte inferior de la porción de la yema que estaba saliendo. Luego envuelvo la yema firmemente con cinta de vinilo, comenzando por debajo de ella y envolviéndola. En la descripción de abajo hay un enlace a mi artículo paso a paso con más información sobre material de envoltura. Con el fin de mejorar mis posibilidades de éxito, voy a injertar una segunda yema en el portainjerto. De esta manera voy a tener éxito, incluso si una de las yemas de injerto falla. Los esquejes de cítricos tienen el potencial de diseminar enfermedades que matan árboles.
Después de terminar los injertos, muevo el árbol a un área sombreada para un periodo de curación de 3 semanas. Después del periodo de curación desenvuelvo los injertos. Ambas yemas siguen siendo verdes, una señal de éxito. En función de la dominancia apical, las hormonas naturales de las yemas más altas en el árbol afectarán el crecimiento de las yemas injertadas. Para forzar el crecimiento de las yemas injertadas, hago un corte a medio camino a través del portainjerto y empujo la parte superior para que sea más baja que las yemas injertadas. Las imágenes muestran 5 semanas de crecimiento. Después de un poco más de crecimiento, quito la parte superior del portainjerto y estaco el árbol. Para estimular la ramificación, rompo de nuevo la dominancia apical pellizcando las yemas terminales. Gloria a Dios. Los veo bien atentos y eso me gusta muchísimo. ¿Sí? A recordar los términos que nos daban ahí. El portainjerto, vamos a hablar de 2 naranjos que creo que la mayoría conocemos. El naranjo amargo. ¿Sí? ¿Alguien conoce al naranjo amargo? Es una planta muy fuerte. La hoja, y además la saben poner para poder adornar las calles porque soportan los fríos, los calores y siempre están muy verdes. Entonces hablemos de un naranjo amargo. Diga, levante su mano, yo soy el naranjo amargo. A veces agrios. No se anima a decir, levante su mano. A veces agrio. Pero voy a sufrir el injerto más poderoso en mi vida. Alguien va a injertarse y me va a transformar. Muy bien, recuerden, naranjo amargo, que es la cepa, la planta inicial donde se trabaja. Y ahí es donde nosotros nos empezamos a necesitar de algo porque pasa tantas cosas en nuestra vida que nos volvemos amargos y lo único que hacemos en la vida parece que para ser mirados nada más. Porque si alguien viene a buscar fruto en nosotros y no hay fruto, y si hubiera fruto todo es amargo. Pero Cristo se nos presentó un día. ¿Cuánto bendicen ese día que le predicaron de Cristo? Sí, ahí tenemos entonces la cepa básica, el naranjo amargo. Luego, cuando conocemos a Cristo, sí, es el pedazo de plantita que sale así como las rosas cuando usted corta, que no es una planta, sino es parte de una planta. Y dice que al naranjo hay que sacarle todas las hojas. Por eso usted no se enfade, sino se tiene que alegrar que cuando conoce a Cristo, aún muchas veces los parientes nos dicen, pero a ti te lavaron el cerebro. Y aquí a nadie se le ha lavado el cerebro. Aquí a nadie lo han traído con una pistola en la barriga. Si no hemos conocido a Cristo y por amor le seguimos, por amor y a su presencia, Él es el que va cambiando. Él es el que va arrancando las hojas, las malas costumbres, el pecado, la ira, el enojo, el dolor. Él va quitando las hojas de nuestras vidas, porque la presencia de Dios, aquel que conoce a Dios, no puede seguir siendo igual, no vive igual, no habla igual, no piensa igual. Las hojas empiezan a ser quitadas por el poder de Dios, por el poder de la palabra. El que lo ha transformado a usted no es ningún hombre. La que ha ido transformando su vida de una manera progresiva ha sido la palabra de Dios. Cuando cogemos, Cristo viene sobre nuestras vidas y empezamos y Él empieza a hablar sobre nosotros y Él nos dice, a ver, hay algo en ti que yo quiero cambiar. Naranjo amargo, yo quiero convertirte en un naranjo dulce y quiero que lleves naranjas dulces. ¿Cómo es eso? Precioso lo que sucede con la naturaleza y lo que puede hacer. Ahí cuando Dios abre nuestras vidas y Él es injertado.
Por eso nunca tienes que tener por costumbre y algo normal no venir a la iglesia, porque aquí recibes palabra. Y aún en tu iglesia y aún en tu trabajo no tienes por tomarlo por costumbre. En casa tienes que leer la palabra de Dios. En el metro tienes que ir orando. En la cocina tienes que orar. En el trabajo, en donde estemos, siempre tienes que empezar a sentir ese injerto que fue puesto sobre tu vida. Cristo fue injertado en tu vida. Un naranjo dulce fue injertado en el naranjo amargo, y algo va a producir, algo está sucediendo, algo va a pasar. Esa yema que es la presencia de Dios es puesta sobre ese naranjo amargo. Y muchas veces, así como la planta, hay que abrirla. ¿Duele? Cuando Dios empieza a corregir nuestras vidas, cuando Dios empieza a hablarnos sobre nuestro carácter, sobre nuestro mal genio, sobre nuestras malas costumbres, sobre nuestros malos caminos torcidos, y Él empieza con amor, pero duele. ¿A quién le cae bien la corrección? En el momento duele. Pero aquel que es sumiso, aquel que habita el Espíritu Santo, soportamos. Lo soportamos porque entendemos que es el bien para nosotros. Por eso soporta la corrección que Dios te da. Dile: Señor, gracias, porque en su palabra dice que a los hijos Él corrige, mas al bastardo podría ser olvidado. Y nosotros ninguno de aquí somos bastardos, sino somos hijos, la cual Él nos ama, Él nos corrige, Él nos enseña con amor. Por eso muchas veces siente que te duele, como el cordero que es ofrecido delante de su presencia, es abierto de punta en punta, porque ahí todo lo que somos es abierto, expuesto delante de la presencia del Señor. Y es el mejor momento, hermano, porque eso te habla del mejor cambio que puedes vivir. Porque el Señor nos ama tanto que no puede continuar, no nos va a dejar continuar siendo iguales, por su amor hacia nuestras vidas. La yema es injertada, y dice que después se deja ese naranjo amargo injertado, se lo deja por 2 semanas. ¡Ah, qué tremendo que es cuando hay silencio de Dios! ¿Alguien ha experimentado el silencio de Dios, o que le llamamos nosotros silencio? Pero como siempre cantamos aquí, no es silencio, es porque Él está trabajando en nuestras vidas. No le llames silencio al trabajo excelente que Dios está haciendo, pero es maravilloso cuando sientes eso, que ¿a dónde está Dios? ¿Por qué me dejaste? ¿Sabes que eso te hace fuerte? Eso te hace que la fe, el injerto crea. No, el injerto está en mí y tengo que esperar que Él crezca en mí. No te asustes con los silencios de Dios. Tienes que tener bien claro, el injerto se está uniendo. El injerto se está haciendo uno. Él está trabajando en ti. Cuando es tocada tu economía, no te asustes, confía. Yo soy el dueño del oro y de la plata. Yo te voy a proteger, yo te voy a cubrir. Pero tú y yo necesitamos hacer crecer esa fe, creer que el injerto ya va a pegarse, se va a hacer uno, y los cambios vienen sobre nuestras vidas. Después de 2 semanas, como veíamos el video, ya se nota un brote. ¡Uy! Ya no dices tantas malas palabras. Uy, eras una persona que alguien te decía A y tú le decías B, te estaba a todo el abecedario. Uy, ya no. Te encendías como una
fósforo decimos, pero no es fósforo. Una cerilla, se me mezclan los idiomas. Encendías como una cerilla. Ahora cuando alguien te dice, ay, tranquila, ¿no se ha alegrado usted? Por eso yo me alegré muchísimo, porque yo era bárbara. No sé si usted, pero yo era bárbara. Y cuando empecé a notar los cambios que su presencia, que el asistir a su casa, que hablar de él, me empecé a alegrar por los pequeños brotes que él hacía nacer en mí. Alégrate por los pequeños brotes que te salen en tu corazón, hermano. Alégrate, gózate y alaba su nombre por los brotes que él hace, porque el injerto empieza a dar vida. Empiezas a recibir vida. Empiezas a recibir vida. Yo soy la vida. Yo soy la vida, nos dice Jesús. Y vas a empezar a observar que la parte de abajo es el naranjo amargo, sus raíces es del naranjo amargo, pero después del injerto empieza a nacer algo nuevo. Todo lo que hay debajo del injerto es del naranjo. Todo lo que está de arriba del injerto es del naranjo. Cuando crece el árbol, es un sol. Cuando crece, es un solo árbol. ¿Me está entendiendo? ¿Se está visualizando? Usted es un solo injertado, pero es un solo árbol. ¿Cómo definiría la naturaleza del árbol? Depende. Si veo todo el árbol, ¿sí lo está visualizando? Si usted ve todo el árbol, las raíces ¿de quién son? ¿Y de quién más? Porque en el injerto no me salen las raíces. Están unidos. Las raíces es del naranjo amargo, pero también del dulce. Por eso Dios dice de que Él no nos quita la voluntad, solamente usa el libre albedrío nuestro, pero para su gloria. Por eso cuando Dios te usa, te va a usar en la forma que eres, en la hermosura y de lo que Él permite dejar de lo que tú tienes. Por ejemplo, yo ayer me daba cuenta que yo predico mucho con los ojos. No sé si usted se ha dado cuenta. Y yo me lleno ya, pero no estoy enfadada, sino es una forma, es mi expresión. Siempre he sido así. Y Dios usa eso, porque Él deja lo que es bueno para Él. Pero usted no se asuste. Desiree creo que me decía que había una chica ayer en los jóvenes. Es que esa mujer me da miedo. No me tenga miedo. Déjeme predicar así con los ojos, con la expresión. Me encanta predicar así. Y si a usted no le gusta, yo soy la pastora. O pediré al Señor que me vaya cambiando. Por eso mi esposo me dice que cuando tú lo veas a los hermanos así, tienes que sonreír. ¿A que sí, amor? Así que voy a tratar de sonreírle, pero no estoy enfadada. Quiero que usted entienda. Amén. Por eso el Señor le va a dejar. Por eso la raíz, cuando usted ve todo el árbol, la raíz es tanto del naranjo amargo y del naranjo dulce.
Por eso hay que entender que cuando vemos aquí en el video, si me permite la otra foto donde lo quiebra, Mateito, ahí mi niño, muy bien. Mire, acá dijimos que todo esto es el naranjo amargo, pero la raíz también es del naranjo dulce. Pero llega un momento que nuestras vidas van a ser quebradas, porque la palabra de Dios dice que es mejor que yo mengüe y que Él crezca en mí. Llegará el momento que el naranjo amargo va a ser tan fuerte lo que hay nuevo en él, que no va a ser necesario todas las malas costumbres, las ñañas, las maneras incorrectas de pensar, las actitudes y los caminos que Dios dice: mira lo que voy a hacer. Tienes que entender que es mejor que yo crezca y que tú mengües. Y ahí hace shaca. Nuestra vida vieja, todas las cosas que han pasado son viejas. Ahora somos nuevas. ¿Quién va a nacer? ¿Quién va a crecerse? Y mira algo, esto lo hacen en la jardinería, para que lo podamos entender, y esto sucede también en lo espiritual. Una vez que a nosotros nos quiebra, cuando nosotros entendemos, cuando voluntariamente le decimos al Señor: Señor, necesito que tú crezcas más en mí. Necesito morir yo para que tú vivas en mí, Señor. Y dice que una vez, ahí inmediatamente somos cortados, y lo que empieza a mostrarse su hermosura, ¿quién es? El naranjo dulce. No sé por dónde va el Señor con tu vida. No sé si recién estás siendo injertado. No sé si estás en el proceso de haberte quebrado, o estás en el momento donde Dios, Jesús en tu vida, empieza a mostrar su hermosura. Nosotros necesitamos entender esto, que todo lo que hay debajo del injerto es la vida vieja, y todo lo que hay arriba del injerto nos habla de la vida nueva. Así como las raíces del naranjo amargo están metidas en la tierra porque necesitan el agua y los alimentos, así nuestra vida, nuestro crecimiento, tu vida, todo lo que Dios te ha dejado son las raíces que tienen que buscar en la relación con Dios. Tú tienes que buscar a Dios. Tú tienes que relacionarte, tienes que tener intimidad con Dios, porque ahí es el alimento de nuestras vidas. Porque por más si hubiéramos tenido injerto, hubiera estado fabuloso el injerto, pero si cortamos la raíz, ¿de qué sirve? Por eso tú y yo tenemos que ser como esas raíces, con dos naturalezas. Pero después del injerto es una sola. Pero las raíces tienen que beber, tienen que buscar el alimento del Señor. Y eso tiene que ser una prioridad en tu vida. Si no hay raíces, no puede haber crecimiento. Y si no hay crecimiento, no habrá desarrollo. Ahora bien, como nosotros, y en la palabra de Dios dice que nosotros somos cartas abiertas. Somos el fruto. En el injerto luce el Señor, pero llegará el momento que nosotros tenemos que empezar a dar frutos. Y la palabra de Dios nos alienta que no tenemos que ser pocos frutos, sino muchos frutos. Y empieza la evaluación. ¿Por qué? Porque a través de que Cristo ha hecho nuevas cosas en nuestras vidas, por Él, por su palabra, por una relación con Él, empezamos a tener fruto. ¿Y saben a quién le llama la atención los frutos?
es a la gente que nos rodea. Son tus seres queridos, tu familia, tu esposo, tu esposa, tus hijos, tu suegra, tus compañeros del trabajo, tus empleados. Ellos empiezan a mirar y pueden decirnos: por sus frutos los conoceréis. En otras palabras, se supone que no conocemos a los cristianos por lo que éramos en Adán, sino por lo que somos en Cristo. No por lo que eras. Ahora la gente tiene que ver los frutos que hay, pero en el Señor. ¿Alguien necesita más amor? Está en Cristo, pídaselo. ¿Alguien necesita mejor cambio en el pensamiento? Pídaselo a Cristo. Necesita ser sano, necesita estar firme. Pídasela, porque la gente van a venir y van a ver esos frutos. Y nuestros frutos no son en la naturaleza de Adán de pecado, sino nuestros frutos somos como en Cristo. Amor, paciencia, cambio, transformación. ¿Cuánto anhelamos que Dios haga? Y es más, ¿sabe que la Biblia no nos identifica a los creyentes como pecadores? ¿Sabe lo que dice la Biblia? ¿Cómo nos identifica? Y si usted lee la Biblia, los Nuevos Testamentos, las cartas, ¿sabe cómo comienza? Acá no dice a los pecadores de Corintio, a los pecadores de Fuente de Vida, a los santos. Porque una vez que hemos sido injertados, no somos pecadores, sino somos santos. Somos santos. Y eso lo encuentra en Hechos 9:32, Colosenses 1:2, Filipenses 4:21. Todas estas dice a los santos. Colosenses 2:6-7 dice: por lo tanto, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, ahora deben seguir sus pasos. Arraíguense profundamente en Él y edifiquen toda la vida sobre Él. Entonces la fe de ustedes se fortalecerá en la verdad que se les enseñó y rebosarán de gratitud. Más que nunca, aférrate al Señor. Que te puede faltar todo, pero que no te falte la presencia, como dicen algunas canciones. Que te dejen todo, pero que no te deje el Señor. Hay que agarrarse bien fuerte para estar arraigados en Cristo. Recuerda quién eres en Cristo. Para ser edificado, recuerda que la santificación es progresiva. Aquí en la iglesia siempre decimos que es un hospital. Aquí venimos todos los enfermos que queremos ser sanados. Aquí no hay tantos religiosos sin pecado. Aquí no hay inmaculado. Aquí hay gente que ha pecado, pero que creemos que Dios nos hace santos. Gente que queremos ser liberados por el Señor. Y para llevar frutos debes de vivir en y con Cristo.